Comenzamos con una oración invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Latín. Veni Sancte Spiritus, repletur corda fidelium, et tui amoris ignem accende, Spiritum tuum et creabuntur, renovabis faciem terra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el acto de presentación del libro Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, que ha publicado la ABAC, la editorial propiedad de la Conferencia Episcopal Española, con una historia bibliográfica que va hasta los comienzos de nuestra posguerra y que fue fundada por iniciativa del cardenal Herrera Oria, en estrecha relación con la Asociación de Propagandistas y las fundaciones del cardenal, que después, en años críticos, en los años finales de los 70, comienzos de los 80, la asumió la Conferencia Episcopal Española. Y ahora es una editorial de la Conferencia Episcopal Española. Pues ha tenido el honor la conferencia yo creo, el acierto de publicar el libro, una especie de historia apasionante, no solo de la Madre, sino de la Iglesia y de España, de los años 30 y los años hasta los años en que falleció la Madre, el año 2001, si no me equivoco. Presentamos el libro y aquí el orden de las intervenciones, pues las primeras ya están cumplidas. Tiene la palabra ahora la Madre General. 5 minutos, Madre. Excelentísimo y muy querido señor Cardenal Antonio María Rouco, querido obispo auxiliar Monseñor José Antonio Álvarez, querido Padre Rafael Belda, subdirector de la ABAC, y muy querida María Victoria Hernández, postuladora de la causa de Madre María del Carmen. Un saludo también a todos los presentes, sacerdotes, familiares de la sierva de Dios, María del Carmen Hidalgo de Caviedes, y amigos de la congregación. En nombre de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, quiero agradecerles su presencia en este acto tan familiar. Nos llena de alegría que haya llegado el momento de presentar esta biografía de nuestra Madre Fundadora, María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Ella, junto con el venerable José María García La Higuera, fundaron la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote y trabajaron incansablemente por la institución de la fiesta de Cristo Sacerdote. La mayor parte de las hermanas de la congregación hemos convivido con nuestros padres fundadores. En varias ocasiones nos han exhortado ellos mismos a vivir el carisma fielmente y a transmitir su espiritualidad. Y nos decían que los primeros tiempos de una nueva fundación no terminan con los padres fundadores, sino que todas las hermanas que han convivido con ellos también son una generación fundacional. Las primeras hermanas, las de primerísima hora, que entraron al terminar la guerra, han sido piedras de cimiento, fieles y audaces, pusieron su vida al servicio de una vocación que estaba por salir a la luz. Ellas lo vieron hecho realidad
y nos ayudan con el sólido testimonio de su fidelidad y perseverancia. Las que llegaron en la segunda hora, en los años de consolidación y aprobación por parte de la Iglesia, son piedras de edificación que por su colaboración al plan de Dios han hecho posible el crecimiento y el desarrollo del carisma. Está vivo en la Iglesia, encarnado en vidas concretas, cada una distinta como las rosas de un rosal. Y las que somos oblatas ya en la tercera generación, tenemos un papel fundamental: transmitir con autenticidad todo aquello que hemos recibido en directo de los padres fundadores. Hemos convivido con ellos y podemos contar lo que nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron. Siento que somos como una generación bisagra con la que termina una etapa fundacional. De este sentir ha nacido la urgencia de escribir una biografía de la madre fundadora. No podíamos dejar que se perdiera este testimonio directo, pues hubiera sido falta de responsabilidad. Pedí a hermana María Eugenia Vigil que realizara este trabajo, pues desde su entrada en la congregación en 1982 hasta el fallecimiento de Madre María del Carmen, ha convivido con nuestra fundadora y con muchas hermanas de los primeros tiempos de la congregación. Sabía que tenía talento y perseverancia, pero quiero resaltar su empeño obediente en realizar esta tarea encomendada. Esta biografía ha llegado a su culmen gracias a una labor de autoformación y consulta de documentos muy tenaz y trabajosa. Hoy vemos que sale a la luz esta obra. Hoy, que hace 75 años que la madre fundadora hizo sus votos perpetuos canónicos, cuando acababa de recibir la primera aprobación la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, es decir, teniendo ya ser en la Iglesia. Y con este acto y esta biografía queremos compartir con toda la Iglesia la historia de este carisma y su belleza, que es para toda la Iglesia. La vida de nuestra fundadora es rica y apasionante. Cristo es mi vida, decía ella, y fue el vivir a Cristo lo que hizo su vida tan luminosa y fecunda. Hoy, en muchos de los presentes y en no pocos de los que leerán esta biografía, Dios ha sembrado también el deseo de ofrecerse y orar por ellos, por los sacerdotes y la Iglesia. Quiera Dios que la lectura de la biografía alimente este impulso del Espíritu Santo, porque, como decía Madre María del Carmen, este carisma, al quedar reconocido y aprobado en la Iglesia, es expresión clara de que Cristo necesita la oración y oblación en y para su Iglesia. En nombre de la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, expreso mi gratitud a Biblioteca de Autores Cristianos por la edición que hoy presentamos, a su director, don Juan Carlos García Domene, aquí presente, y al padre Rafael Verda, subdirector, porque han hecho posible su publicación en este año jubilar de la esperanza. Deseo que nuestra Madre Fundadora nos ayude a ser cada día más fieles a la vocación recibida pro eis et pro Ecclesia. Gracias. Tiene la palabra el padre Rafael Verda Serra, subdirector de la Biblioteca de Autores Cristianos, entre 8 y 10 minutos, una anécdota de las congregaciones previas al cónclave. El cardenal Rey, que presidía las congregaciones, dice: tienen ustedes 5 minutos para hablar, pero yo no le cortaré la palabra a nadie, con lo cual pues, todo el mundo ha hablado lo que quería, claro. Así que, es decir, 8 o 10 minutos, pues lo que él quiera. Sí. Muchas gracias, padre. Con permiso. Muy estimado señor cardenal don Antonio María, estimado señor obispo auxiliar de Madrid, don José Antonio,
Querida Madre Teresa, Superiora General de las Oblatas, estimada hermana María Eugenia, redactora de la obra que presentamos, postuladora de la causa, hermanas oblatas de este querido monasterio y todos los presentes. El director de la Biblioteca de Autores Cristianos, don Juan Carlos García Domene, que nos honra con su presencia, aunque no está en mesa, está aquí delante, discretamente, me ha encargado que represente yo esta tarde a nuestra querida editorial. La BAC, que tiene en su haber 82 años ya de recorrido, fue fundada en 1943 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras fundamentales que permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Sus ediciones de la Biblia, Santos Padres y Doctores, autores medievales y renacentistas, fuentes del derecho y documentos del magisterio eclesial se encuentran entre las aportaciones más importantes de la Iglesia a la cultura española y constituye uno de los exponentes más considerables del patrimonio cultural católico. Así lo reconoció en su día el Gobierno de España, declarando la BAC un bien de interés nacional y distinguiéndola con el premio de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, un preciado galardón concedido a las entidades que se han distinguido, entre otros, en el campo de la cultura. Asimismo, la Biblioteca de Autores Cristianos ha gozado siempre del aprecio de la Santa Sede, que no solo ha expresado en numerosas ocasiones su estima por la labor realizada, sino que ha felicitado y alentado igualmente a cuantos trabajan en esta reconocida editorial, llevando adelante un proyecto cultural y espiritual netamente evangelizador. La misma librería Editrice Vaticana en el año 2016 concedió a la BAC el Premio Internacional para Entidades Religiosas, reconociendo la calidad de su específico ministerio y su destacada significación histórica. La BAC, como nos ha recordado el señor cardenal, asumida por la Conferencia Episcopal Española desde el año 1989, ha contribuido considerablemente a la formación sacerdotal, religiosa y laical de varias generaciones de cristianos desde su fundación hasta nuestros días. He querido poner de manifiesto en este acto cuanto he expresado anteriormente para evidenciar así lo significativo que puede ser para las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote publicar en la Biblioteca de Autores Cristianos la biografía de la madre fundadora, la sierva de Dios, Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Una biografía sirve para dar a conocer la vida y obra de una persona y el papel que ésta ha desempeñado en la sociedad y, en nuestro caso, en la Iglesia. Biografía es un término que, como todos sabemos, proviene del griego y significa, literalmente, escrito sobre una vida de alguien. Una biografía, entonces, siempre es un regalo, porque supone compartir la vida, compartir unas vivencias, unos hechos, supone comunicar múltiples experiencias, gozos, esperanzas, incertidumbres, compartir sufrimientos por los que se pasó, alegrías, logros y hasta también frustraciones. En fin, una biografía nos ofrece un poliedro vital que tiene muchas caras, según las diversas etapas del camino recorrido por la figura biografiada en concreto. Además, el género biográfico nos ayuda a comprender también el contexto cultural, social, político y religioso de una época determinada, porque un texto se comprende mejor en su contexto y con el pretexto biográfico el pasado nos alcanza reavivando nuestro presente. Cuando nos acercamos a la biografía de una persona de Iglesia, cuya vida ha tenido relevancia para otras muchas personas en la Iglesia, esa biografía necesita una lectura que desde la inmanencia de los hechos sea interpretada y comprendida con la trascendencia de lo vivido. La biografía de la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes logra mostrar de modo claro, preciso y yo diría que hasta precioso, la vida de una mujer que transcurre entre dos raíles de una misma vía. Por una parte, los acontecimientos, los encuentros, las vivencias que se ubican en un lugar concreto y en un tiempo determinado, por lo tanto que tienen fecha y domicilio, y por otra, la lectura creyente que la propia protagonista hace de todo ello, porque uno de los aciertos de esta obra que estamos presentando es que la narración histórica va acompañada la mayor parte de las veces de los escritos de su protagonista. De manera que la misma madre fundadora explica cuanto vive y la misma narración
es como una exégesis vital. No sería exagerado decir que esta biografía se ha escrito a 4 manos. Las 2 manos de la hermana María Eugenia Vigil, redactora, y las 2 de la misma Madre María del Carmen. Me atrevo incluso a decir que estamos ante una biografía autobiográfica, si se me permite hablar así. He de decir también que esta biografía no es tanto una fotografía de la protagonista en cuestión, sino también una cierta radiografía de su interior, porque con ocasión de la narración ordenada del devenir de una vida, se nos abre también su corazón y hasta su alma. Publicar una biografía en la Biblioteca de Autores Cristianos es un ejercicio de eclesialidad, porque la Iglesia, en sus pastores, nuestros obispos, hoy tan dignamente representados aquí con el señor cardenal y con el obispo auxiliar de Madrid, pues la Iglesia en sus pastores abraza esta vida que publicamos y la quiere presentar al pueblo de Dios como un testimonio de fe que puede ser estímulo también para nuestro camino de discipulado cristiano. La vida de una sierva de Dios, como la de la Madre María del Carmen, es patrimonio de la Iglesia universal. Y ponerla hoy en el candelero editorial es obedecer al Evangelio, que nos dice, no se entiende una luz para ocultarla, sino para manifestarla, de modo que pueda alumbrar a todos los de la casa. En este libro no solo leemos la historia humana de esta gran mujer, sino también, y al mismo tiempo, la historia de salvación que Dios hizo con ella y con la congregación que fundó junto con el venerable Monseñor don José María García La Higuera. Y en este sentido, la biografía que presentamos es a un mismo tiempo la de una cristiana forjada en los tiempos convulsos de la Guerra Civil Española y la de un carisma de vida consagrada surgido en la Iglesia conciliar, con una espiritualidad íntegramente contemplativa. A medida que uno va degustando la lectura, percibe el sabor a santidad que destilan sus páginas. Nos encontramos con vidas conducidas por el querer de Dios y de su divina providencia, vidas con el marchamo de ese vultum Dei quaerere, esa búsqueda sincera del rostro de Dios que ha caracterizado siempre la vocación monástica. Además, las vidas que transitan por estas páginas están inmersas en un ambiente eclesial realmente apasionante, cual fue el del preconcilio, el concilio y el posconcilio o inmediato posconcilio Vaticano II, muy acertadamente descrito, con equilibrio y serenidad, con rigor histórico y hasta con un cierto sentido del humor que siempre se agradece. Ha habido momentos en la lectura que me he reído a gusto. En esta obra fundadora y fundación se integran en un canto de alabanza a la gloria de Dios, de manera que la memoria de la historia nos lleva a levantar un memorial de gratitud a Cristo, que ha querido una congregación como esta, para que el sacerdocio del Redentor sea conocido y reconocido por todo el orbe católico, pro eis e pro ecclesia. Quiero terminar mi intervención señalando casi furtivamente 5 aspectos que considero esenciales de la gran personalidad de la Madre María del Carmen, Hidalgo de Caviedes, y que he podido descubrir con sincera admiración en mi lectura de esta obra. Primero, su mirada teológica y sobrenatural respecto de todos los acontecimientos, ya fueran personales, congregacionales o eclesiales, desde los más alegres hasta los más dolorosos. Nunca perdió el sentido teologal de entender la historia como un kairos por medio del cual Dios conduce la vida de sus hijos. En segundo lugar, su profunda vida de piedad y su recurso permanente a la oración, entendida como una confianza inquebrantable con el buen Dios y en el buen Dios, que nunca desatiende nuestras súplicas y siempre está atento a nuestras necesidades con su divina providencia. En tercer lugar, la tercera característica sería la búsqueda constante y fiel de la voluntad de Dios, acogiendo la jerarquía de la Iglesia como mediación ineludible para dar y acertar con esa voluntad de Dios. En cuarto lugar, el tesón, la perseverancia, la constancia y el empeño de esta mujer por seguir adelante siempre, sin arredrarse nunca ante las dificultades. Esa parresía, se dice en griego, que caracteriza a los santos, una valentía bien conjuntada con la libertad del espíritu. Los santos, ante las dificultades, se crecen. Los que no lo somos, pues normalmente nos echamos para atrás. Pero ellos se echan siempre hacia adelante. Y cuanto más dificultades hay,
más motivos encuentran para confiar en Dios y seguir siendo fieles. Y por último, en quinto lugar, el sentido del humor que ya he citado antes, ese don que consiste en tener gracia para comentar las cosas sin quitarle su punto de gravedad, pero igualmente sin dramatizar en exceso. Dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate que el sentido del humor es una característica propia de los santos. Concluyo queriendo decir algo sobre la portada del libro. Nos muestra una foto de la madre que fue elegida entre otras. Hicimos aquí un casting buscando qué foto podía ser la portada. Y elegimos esta, y digo que elegimos porque ellas también me dieron oportunidad para mostrar mi parecer, por tres características que nos parecieron representativas de su personalidad. La primera es la alegría, se le ve sonriente, se le ve alegre, de modo natural y no postizo para la foto. Quienes la conocieron comentan que esta alegría en el espíritu se reflejaba normalmente en su rostro y era ciertamente el espejo de su alma. La segunda característica de esta foto es el movimiento. La imagen es de una mujer en camino. La madre fundadora fue una vocación contemplativa y de clausura, pero como Santa Teresa de Jesús también fue una andariega de Dios, porque la solicitud por su congregación y la atención pastoral hacia sus hijas y hermanas le puso en camino muchas veces. Hay en su alma indudablemente un camino espiritual, pero también hubo un caminar y viajar de acá para allá como madre, con solicitud para atender a todas sus hijas. No es fácil mantener la vida interior cuando se ha de salir del monasterio por diversas circunstancias, pero la Madre María del Carmen tenía el don de mantenerse contemplativa en medio de sus idas y venidas. Y desde la capacidad de abnegación y de sacrificio pro eis e pro ecclesia, estilo propio de una oblata, pudo vivirlo todo con paz y sin detrimento de su unión con Cristo. Y finalmente, la tercera característica de esta foto, por la que quisimos elegirla, es porque es una foto no solo de su rostro, sino de cuerpo entero. Porque la madre es así, como suele decirse, una mujer de cuerpo entero, una religiosa y consagrada de pies a cabeza, detalle que incluso se encuentra expresado con este hábito que la cubre desde la cabeza hasta los pies. Termino. Solo me queda agradecer a las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote que hayan querido compartir esta biografía de la Madre Fundadora, agradecer muy sinceramente al señor Cardenal su prólogo y que haya tenido la deferencia de aceptar presidir este acto. Asimismo, de un modo muy especial, expreso mi gratitud a la hermana redactora del texto, la hermana María Eugenia, que está ahí escondida, por tan acertado trabajo, realizado con finura y sin excesos de ningún tipo. La Biblioteca de Autores Cristianos se alegra hoy de poder presentar esta biografía de quien esperamos que pronto pueda ser contada entre los santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor don José Antonio Álvarez Valenzuela, obispo auxiliar de Madrid, capellán de este monasterio, varios años siendo yo tercer obispo. Sí, y luego que conoce bien a las hermanas. No solo fui nombrado por él capellán, sino que fui ordenado sacerdote por él hace pasado mañana 25 años. Muy querido. Muy querido señor Cardenal, don Antonio María, querida Madre General, Madre María Teresa, queridas hermanas oblatas, querida doña María Victoria Hernández, postuladora de la causa, querido don Juan Carlos García Domene, director de la BAC, padre Rafael Belda, subdirector, familiares de la Sierva de Dios, hermanos y hermanas. Es una gran alegría poder participar en este acto de presentación de la biografía de la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, fundadora de esta querida congregación de las Hermanas Oblatas.
Agradezco las sabias y edificantes palabras de quienes me han precedido en esta tarde, que nos han ido mostrando la gran riqueza que ha supuesto la Madre María del Carmen, no solo para esta congregación, sino para toda la Iglesia en España y para toda la Iglesia universal. La fiesta litúrgica de Jesucristo sacerdote, el carisma de las oblatas, el empeño de difundir y hacer posible la santidad de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio, han contribuido y siguen contribuyendo a la gloria de Dios y al bien de toda la Iglesia. Es deber de justicia y gratitud poder presentar esta biografía que de un modo competente, con gran rigor histórico y con afecto entrañable, una de sus hijas, la hermana María Eugenia, ha ido entretejiendo a lo largo de estos años, no solo desde el conocimiento personal, sino desde la comunión más íntima, que es la participación en un mismo carisma, queriendo seguir la estela que la Madre ha sembrado en el cuerpo místico de Cristo. Mis palabras quisieran ser tan solo el recuerdo de algunos momentos que tuve la suerte de poder compartir y la invitación a todos vosotros aquí presentes a que no dejéis de conocer a esta gran mujer, esta sierva de Dios que siempre nos impulsó a fiarnos del Señor y a cumplir su voluntad. Algo que ella siempre vivió y que quiso enseñar a otros a que viviesen, desde esa gran certeza que jalonó toda su existencia, hacer la voluntad de Dios. Ese es el camino de la felicidad y de la plenitud de la vida que todo hombre espera y desea. Mi primer encuentro con ella fue en el locutorio de este monasterio, allá en el año 1991, cuando siendo yo un joven de 15 años, acompañaba a un diácono que estaba en esta parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo y iba a ser ordenado sacerdote. Vine con la excusa de elegir las prendas litúrgicas y salí conmovido por el misterio de la vocación. Aquel que iba a ser ordenado sacerdote pidió a la Madre María del Carmen y a la Madre Montserrat Miranda que rezaran por mí. Una petición que yo apenas comprendía y que me parecía más la petición común entre curas y monjas que otra cosa. Sin embargo, años más tarde comprendí que esa petición fue la palanca que cambió mi corazón y me dispuso para poder acoger la llamada del Señor a servirle con toda mi vida, siendo sacerdote. Fui empezando a intuir lo que es la razón de ser de la vida de la Madre y de toda oblata, en palabras de la sierva de Dios a sus hijas. Si conociéramos de verdad lo que puede un alma entregada en oración y en oblación, si saliéramos de la mirada mezquina de sí misma y llegáramos a participar del amor desinteresado de Cristo a las almas, ¿no arrancaríamos del Espíritu Santo gracias tumbativas de santidad para ellos, para las almas? Puedo dar testimonio, y así lo hago en esta tarde, que la oración de esta mujer, en comunión con Cristo sacerdote, fue fuente de vida y de gracias abundantes. Lo fue para mí, que tras ese encuentro empecé a comprender que la vida es un don que ha de abrirse y disponerse a la voluntad divina. Años más tarde, estando yo en el Seminario Conciliar de Madrid, el cardenal don Antonio María, aquí presente, consiguió que nuestro seminario peregrinara a Roma a celebrar la beatificación de la Madre Maravillas. Fue el 10 de mayo de 1998, usted bien lo recordará. Entonces yo estaba en quinto de teología y en aquella gozosa celebración fuimos acólitos de San Juan Pablo II, algunos seminaristas
de Madrid y de Getafe. Yo fui uno de los elegidos. Nos dijeron desde Roma que era necesario acudir con vestidura talar. Esto me llevó a pedirle a las hermanas oblatas si nos podían ayudar. A los pocos días, estando en el seminario, recibo una llamada de la Madre, María del Carmen, que me decía: querido hijo, recibe una sotana de nuestro Padre y con ella recuerda siempre a lo que estás llamando, a la santidad sacerdotal. Este detalle de la Madre María del Carmen manifiesta su gran generosidad y su empeño por hacer posible y fomentar durante toda su vida la santidad sacerdotal. Otro de los grandes tesoros que en su vida ha legado a la Iglesia. Todavía la conservo, seguramente ya no me quepa, pero es una reliquia que custodio y con gran estímulo recuerdo esa máxima del venerable don José María: si no somos santos, ¿para qué sacerdotes? Y finalmente, quisiera recordar ese día glorioso, el 1 de febrero de 2001, cuando el Señor la llamó a su presencia, siendo yo un joven presbítero, acababa de ser ordenado por el cardenal Rouco. Al portar su féretro a hombros, aquellos sacerdotes, queríamos también reconocer con ese homenaje a esta mujer la gracia que a través de ella el Señor nos concedió. Ahora, nosotros sacerdotes, debíamos devolverla a la tierra que la vio nacer. Aquí fueron sepultados sus restos, esperando el día de la resurrección de la carne, pero también con una certeza, que seguiríamos recibiendo de ella y por su intercesión gracias abundantes. Y así, en palabras suyas, a sus hijas nos decía: el amor no muere, la caridad es eterna. Vivimos ahora como un destello de la caridad misma que es Dios. De la plenitud con que vivamos la caridad aquí, dependerá arriba en el cielo nuestra fuerza intercesora y seguirá siendo ejercicio de caridad para con los hermanos de la tierra. Gracias, Madre, por seguir cuidando de tus sacerdotes, también concediendo gracias a tu Iglesia. Ruega por nosotros e intercede por tus sacerdotes. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Victoria Hernández Rodríguez, postuladora de la causa de beatificación de la Madre. También entre 10 y 12 minutos. Pero bueno, yo no te cortaré la palabra, no te interrumpiré. Gracias, Eminencia. Buenas tardes a todos, señor Obispo, Madre Teresa, las oblatas y los representantes directos de la BAC, tan autores como la hermana María Eugenia, de esta gran obra. Agradezco a las oblatas esta participación en este encuentro, la presentación de la biografía de Madre, y quiero subrayar esta palabra Madre, no sierva de Dios o hermana como las demás, sino Madre María del Carmen Hidalgo. Y en una jornada situada entre la fiesta de Jesucristo sumo sacerdote y la del Corpus el próximo domingo. Dos grandes contenidos de la fe que fueron primordiales y que ocuparon el centro del corazón de la Madre Carmen. Y la sierva, hablar ahora de la Madre Carmen después de lo que han referido, pues es un gran desafío. Pero como postuladora, pues tengo el orgullo, ¿no?, de hacerlo. La vida de la sierva de Dios se concluyó el 1 de febrero del 2001. Desde entonces ha entrado en ese ámbito en el que los humanos nos permitimos escudriñar, seguramente guiados por la fe. Nos permitimos entrar y este ámbito, ¿no?, son las causas de canonización.
esas causas en las que se trata de lo divino y de lo humano, de lo celestial y de lo terreno, con temor y temblor, pero con criterios humanos y subjetivos, con criterios limitados. La compleja, vasta y rica documentación sobre la Madre Carmen ha permitido reconstruir desde el punto de vista histórico y ha permitido conocer humana y espiritualmente en profundidad su existencia, sin que se encuentren lagunas relevantes en los datos geográficos. La misma biografía de la Positio ocupa casi 300 páginas. Una biografía sumamente compleja en el tiempo y en el espacio, que sin embargo puede ser sencillamente resumida en el pro eis de la oración sacerdotal de Jesús en la Última Cena, y que ella hizo propia desde los dramáticos acontecimientos del inicio de la persecución religiosa en España en julio de 1936. Decía que también el cuadro humano espiritual de la Madre Carmen, mucho más difícil de caracterizar, diría muchísimo, una personalidad equilibrada, fuerte, indudablemente enérgica y sumamente exigente, sobre todo consigo misma, y sin embargo mantuvo siempre ese equilibrio y sobre todo una grandísima humildad que sale a gala en todas las declaraciones judiciales de la Positio, la humildad de la Madre Carmen, que podría contrastar, ¿no?, con esta personalidad tan fuerte y tan decidida, una mujer que sabía muy bien lo que quería. Entonces, ese es el objetivo y caiga quien caiga, allí voy, ¿no? Eso era muy propio de ella. Pero ha sido también posible conocerlo, no obstante. Y estoy convencida de que es más bien una imagen imperfecta, incompleta, sobre lo que queda por ahondar, ¿no?, en la Madre Carmen muchísimo, por ahondar y por profundizar. Y querría destacar algo que fue característico de la sierva de Dios, la maternidad espiritual. Precisamente hoy, aniversario de la emisión de los 3 votos con los que asumiría los consejos evangélicos y se consagraba a Dios, el 16 de junio de 1950. Una consagración, la de Madre Carmen, que expresó ese rasgo de utilidad, lo digo entre comillas, que a veces la norma canónica sobre la vida consagrada parece indicar. Uno se cosa para, siempre en todos los cánones, sobre todo en los principios, para, una especie de utilidad, ¿no? Y ella lo consagró, ¿no?, con un pro eis, el mismo que caracterizó la vida del Señor en la tierra. Ella recibió la consagración como un don y como un don la entregó, en el tiempo y en el espacio, con totalidad, no digo con radicalidad, que me parece un término un poco batallero, sino con totalidad, indisolubilidad y unidad, un corazón indiviso e indivisible, que son elementos esenciales también, lo digo por la referencia al matrimonio, de la vida consagrada, propiedades en las cuales no se pueden alcanzar los fines de la vida consagrada, el bien, el honor y la gloria de Dios y el bien de las almas. De ahí ese gesto heroico y coherente de la Madre Carmen en el último capítulo general. Renuncia a ser superiora general, pero no renuncia a ser madre, porque no es posible. La maternidad imprime carácter. Semel mater, sempre mater, podríamos decir. De ahí que haya apreciado particularmente el título de la biografía, Madre María del Carmen. En la lápida que tenemos aquí muy cerca de nosotros, y seguramente que nos está escuchando la Madre Carmen, una inscripción resume su vida. Con Cristo sacerdote hostia pro eis et pro ecclesia. 88 años de vida
51 años de vida consagrada por los sacerdotes, por los seminaristas, por la Iglesia. Una mujer desconocida para el mundo, pero a la que la Iglesia, como se ha expuesto en la biografía y como hemos escuchado ahora, debe mucho. Por eso se procedió a introducir su causa de beatificación, para que el ejemplo de su vida prenda en muchas almas y les impulse a dar su vida en oración y en oblación. Y a todos nos recuerde, con palabras del cura de Ars, que el sacerdote es el amor del corazón de Cristo. La causa se halla ahora en una fase decisiva y decisoria, porque en unos meses la Positio, este volumen que recoge las pruebas testificales y las pruebas documentales y con la que se prueban las virtudes heroicas, la fama de santidad, la fama de signos, muchas páginas en esta Positio que relatan la fama de santidad y recogen la fama de signos, la prueba de las virtudes, la biografía y también una síntesis de los muchísimos documentos que se han recogido de la Madre Carmen, una infinidad. Y será examinada por el Congreso Especial de Consultores Teólogos y después por la Congregación de Cardenales y Obispos. Se abre ahora delante de nosotros un tiempo de espera y un tiempo de esperanza, de confianza, para imitar las virtudes de Madre Carmen. Los santos se nos proponen para imitarles. Un tiempo para encomendarle necesidades, para pedirle gracias, para pedirle el milagro que lleve a la beatificación. Un tiempo para difundir el conocimiento y la devoción a la Madre Carmen. Y sin duda alguna, esta publicación de esta biografía en una editorial ante la que hay que inclinarse, pues será un medio privilegiado para ello. Encomendemos estos momentos de la causa para que pronto podamos dirigirnos a la Madre Carmen como venerable, no ya sierva de Dios, sino venerable. Los santos, los beatos, los venerables y los siervos de Dios también son amigos de Dios, que Él nos da como compañeros de viaje, de camino, para que nos enseñen la vía de la vida. Todos tenemos que aprender de la Madre Carmen según la propia condición, como sacerdotes, como laicos, como madres de familia, como padres, como hijos, como catequistas, todos. Que nos enseñe la vía de la vida y nos abran los ojos para que podamos ver la gloria de Dios y la podamos ver también en las maravillas que Dios hace en la vida, en concreto de la Madre Carmen, ¿no? Y en quien se deja obrar, ¿no? por la gracia de Dios. Muchas gracias. Muy bien, han hablado todos los miembros de la mesa, yo les agradezco que lo han hecho también y ya pueden ustedes tener primero una buena impresión sobre el libro y sobre todo sobre la biografía de la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Es una figura muy importante en la historia de la Iglesia, yo creo que en la historia también de España, ¿no? La historia más actual y más contemporánea de la Iglesia y la historia más actual y más contemporánea de España. El Evangelio, pues, se transmite a través de un proceso vivo de tradición, de transmisión, no solo de ideas y de teorías, sino de vidas que lo encarnan. El profesor Ratzinger, el cardenal Ratzinger, antes de ser Benito XVI, en una de sus obras, dice, el Evangelio es Cristo el Señor. Ese es el Evangelio. Todo lo que uno pueda leer en los Evangelios, todo lo que uno pueda leer en los libros del Nuevo Testamento, todo lo que pueda leer en el Antiguo Testamento, solo lo entiende si fija su mirada, no solo la mirada física, también la mirada física más o menos, si le puede uno imaginar al Señor por los caminos de Palestina y sobre todo clavado en la cruz.
La imaginería nuestra de la gran tradición de la Semana Santa española es impresionante. Ayer tuve ocasión de poder revivir el famoso Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid el año 2011, el viernes de la Jornada Mundial de la Juventud, con los pasos, distintos pasos de distintas cofradías de toda España. Bueno, pues mirar a Cristo es conocer el Evangelio. ¿Y quién lo mira mejor? ¿Y quién lo ha mirado mejor a lo largo de la historia? Los santos. Bueno, y las santas, claro, bueno, en fin, lenguaje inclusivo, ¿no? Pero los santos, ¿no? Y uno de ellos, seguramente con toda seguridad, el camino que se ha abierto en la congregación para la causa de los santos, y con una postuladora tan competente como doña María Victoria, pues esto seguro que tendremos pronto una respuesta positiva a la pregunta si va a ser beatificada la madre, ¿no? ¿Por qué digo yo que esta mujer, esta religiosa, la fundadora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, es una personalidad muy significativa y una especie de don especial del Señor para su Iglesia en el siglo XX? Pues por razones, primero, de historia de la Iglesia, o de historia de España, o de historia del mundo, que el Señor de la Iglesia, ese que es el Evangelio, un teólogo joven, que se llama la Escuela de Tubinga, en el siglo XIX, se llamaba Johann Adam Müller, escribió dos libros muy hermosos, que por cierto los podía traducir Lavac, no sé, ellos están traducidos, La unidad de la Iglesia y la simbólica. Y él, cuando define la Iglesia, dice que es el Cristo que continúa viviendo, que es la constante encarnación del Hijo de Dios. La Madre, María del Carmen, ha sido un instrumento de ese Cristo que continúa viviendo en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y un momento de esa encarnación permanente del Hijo de Dios en la historia de nuestro tiempo. El siglo XX es el siglo de mayor persecución de los cristianos en toda la historia de la Iglesia. No solo tenemos el caso de los mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, sino de los innumerables mártires de la Rusia soviética y de los innumerables mártires de la Alemania nazi o de la Europa nazi, que se cebaban especialmente los sacerdotes. Por supuesto, los cardenales eran los primeros que caían. Han sido, según Monseñor Martín de Camino, nuestro obispo auxiliar, al lado de nuestro José Antonio, más veterano, por cierto, pues pueden ser más de 200.000 los sacerdotes, obispos, sacrificados en la Europa de la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, el sacerdocio en la Iglesia, el sacerdocio, sobre todo el ministerial, pues sufrió una gran crisis después del Concilio Vaticano II. Los que somos mayores, incluso mayores como obispos, recordamos con mucha tristeza esa especie de ola de secularizaciones sacerdotales que vivimos hace 50 años, 60 años. Y no solo vivimos ese hecho patente para cualquier historiador de la Iglesia de la segunda mitad del siglo XX, sino la teología que a veces se aventuraba en torno a la recta concepción de lo que es el sacerdocio. El sacerdocio de los fieles, el sacerdocio del pueblo de Dios y el sacerdocio ministerial, que es cualitativamente distinto, pero que está al servicio del sacerdocio de los fieles y de la Iglesia como pueblo sacerdotal, pueblo de Dios sacerdotal. La palabra sacerdocio incluso a veces repugnaba, ¿no?, a ciertos sectores y ciertos círculos en la vida de aquellas olas de poco insensatas de lo que vivimos en los años 60, 70, incluso 80 del siglo pasado. Pues en ese contexto aparece la figura de una mujer, ya que de muy joven, bueno, tiene la experiencia
viva, cercana, de sacerdotes perseguidos. El número de sacerdotes madrileños del clero secular, no contamos los del clero regular, que fueron asesinados, no baja de 500. Prácticamente todos los párrocos de Madrid del año 36 fueron asesinados. De lo que soy diócesis de Madrid y diócesis de Getafe y de Alcalá de Henares. Esa experiencia hace que ella, que desde joven, desde 18 años, vive su vida como una vocación de consagración, se encuentra con ese problema, con esa especie de grito y de angustia de una iglesia que sufría, y concibe su vocación y la formula, su vocación de contemplativa, muy a la luz de la figura de Monseñor García La Higuera, como una forma de servir a la Iglesia para que reconozca su carácter sacerdotal y sobre todo el carácter específicamente sacerdotal de lo que llevamos los sacerdotes y también, por lo tanto, de la vocación de la Iglesia y de la vocación cristiana en general. El nuevo sacerdocio, el sumo y eterno sacerdocio, se revela en la cruz, se manifiesta en la cruz. El amor, el misterio del amor de Dios, solo se comprende mirando a Cristo crucificado. Y el sacerdocio ministerial es la fórmula que algunos de los hijos de la Iglesia asumen para hacer permanentemente visible y actual el sacerdote clavado en la cruz. O lo que es lo mismo, en el sacramento donde esa crucifixión se hace actualidad permanente para la Iglesia, día a día, semana a semana, año a año, época a época, el sacramento de la Eucaristía. Que un alma como la de Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes concibiese su consagración como un servicio, como una entrega al Señor para que muchos de los que Él llama, pues subrayó aquí nuestro señor obispo auxiliar, hablando de su propia vocación y de su historia personal. En un momento de dudas, de vacilaciones teológicas, pastorales, prácticas, un trasfondo histórico inmediato de persecución y de persecución como no se ha conocido en la historia de la Iglesia, ni siquiera en los primeros siglos. Pues hace de ella una figura, es que dice, el Señor ha enviado a la Iglesia un carisma especialísimo. Se lo incorpora a una mujer, nada casualidad, porque la vocación de la mujer en la Iglesia es la de María. Cristo fue a la cruz de la mano de su madre, y su madre estaba a su lado, y sin ella no hubiera habido, digo yo, quizás es una afirmación un poco audaz, ¿no? Teológicamente hablando, no hubiera Cristo en la cruz. Pues para que haya muchos Cristos dispuestos, o mejor dicho, sacerdotes dispuestos a hacer realidad esa definición tan hermosa de la Iglesia, ese joven teólogo alemán que murió muy pronto, un momento también de la historia de la Iglesia muy difícil, 1830 y tantos, para que Cristo siga haciéndose en la Iglesia el Cristo viviente, y para que en la Iglesia siga siendo la encarnación viviente del Hijo de Dios crucificado y resucitado, y que envía su Espíritu y por su Espíritu la gobierna a través de gracias especialísimas. El Concilio Vaticano II habla de, si leen la última página de la portada lo pueden constatar, carismas clarísimos, llama, no son clarísimos, la palabra latina, que son de mucha ayuda en momentos de necesidad de la Iglesia. Pues un momento histórico de la Iglesia y del mundo tan complejo, tan difícil, tan crucificado, el Señor escogió a una mujer, guiada por un sacerdote, luego un obispo, espiritualmente, para ser madre de los sacerdotes del siglo XX y XXI, ¿no? Y hacerlo pues ya con una comunidades de hermanas y a través de la contemplación. Con esto voy a terminar.
de una vida contemplativa y de oración, o sea, una vida en cruz. La vida contemplativa de las hermanas y de los monjes también, pero más de las monjas, de vida contemplativa. Es una especie de necesidad primera para que la Iglesia, y en la Iglesia, el sacerdocio de Cristo siga vivo, actual, fecundo. Entre los que lo son y lo viven, y entre los que están llamados a serlo. Hoy no es fácil responder a esa llamada. Con las hermanas y sus comunidades de vida contemplativa, pues lo conseguiremos. Antes del Vaticano II, para hablar de Cristo, sumo y eterno sacerdote, pues no era fácil. Los teólogos no habían descubierto esa faceta de la realidad, de la persona y del misterio de Cristo. Después del Vaticano II es mucho más fácil. Bueno, pues que esa facilidad de hablar de él, de conocerle a él así, pues va a resultar, leyendo que este libro sobre la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviete, es mucho más fácil de lograrlo. Es un libro para los sacerdotes, pero también para todos ustedes. Por lo tanto, yo creo que la recomendación mía, de un servidor, que creo apoyado por todos los que están en la mesa, es que lo adquieran. Así que muchas gracias. Gracias al Señor. Yo no sé cómo lo haremos. Ahora pueden pasar al coro a venerar la tumba de la Madre y también pueden pasar al locutorio 18 a tomar un refresco. Bien, y no, pero algo tendremos que hacer, de cantar gracias, ¿no? Las gracias. ¿Y no cantamos algo? No, yo ya saben que lo que quiero que se cante, que es el himno de la Almudena, ¿no? En el monasterio de Nuestra Señora de la Almudena podemos cantar el himno. El monasterio es dedicado el monasterio, hombre, pues eso, ya entonces no hay duda ninguna, tenemos que cantar el himno de la Almudena. El monasterio se llama Monasterio de la Virgen de la Almudena, por lo tanto, madre, eso, que el monasterio se llama Monasterio de la Virgen de la Almudena. Salve, Señora de tez morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, estuviste oculta en los muros de este querido y viejo Madrid, hoy resplandeces ante tu pueblo que te venera y espera en ti. Salve, Señora de tez morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, bajo tu mando, Virgen sencilla, buscan tus hijos la protección. Tú eres patrona de nuestra villa, Madre amorosa, templo de Dios. Salve, Señora de tez morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor, Santa María de la Almudena,
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias, hermanas.